Las promesas de Dios, tiempos de deserción. ¿Alguna vez te han dejado sin aliento? Quizás cuando eras niño, un matón se te acercó y te golpeó en el estómago, dejándote incapaz de respirar. Es una sensación aterradora. A veces nos suceden cosas que nos dejan sintiéndonos indefensos y como si fuéramos a morir. A veces estas cosas son eventos físicos y otras veces son eventos emocionales. A veces somos tomados por sorpresa y nos encontramos propia familia. Y todo lo que nos rodea parece estar cayendo a pedazos. Es en estos tiempos que Dios nos ha prometido en tiempos de deserción defendernos, protegernos y proveer para nosotros. Escucha lo que escribió el rey David cuando huía de su propio hijo Absalón. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. Me temeré de 10 millares de pueblos que pusieron sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, oh Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salvación. Sobre tu pueblo es tu bendición. Las promesas de Dios en tiempos de deserción son para todos los que hemos sufrido a manos de quienes nos rodean. No importa si fue tu marido quien te abandonó, no importa si fue tu mujer quien te abandonó, no importa si fueron tus padres quienes te abandonarán. Las promesas de Dios en sus tiempos de deserción son verdaderas y puede contar con que Jesús hará lo que prometió que haría. Quiero que cierres los ojos, si puedes, y escucha algunas de estas promesas. Isaías 62, versículo 4. Nunca más te llamarán desamparada,
ni tu tierra se dirá más desolada, sino serás llamada Hefziba, que traducido significa mi deleite está en ella. Y tu tierra, Beula, que traducido significa casarse, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Isaías 62, 4. Isaías 49, 15 y 16. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque se olviden ellos, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo escondida, delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49, 15 y 16. Deuteronomio 3, Deuteronomio 31, 6 dice: esforzaos y sed valientes, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31, 6. Salmo 68, 4, 5, 6 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad a que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, y alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los solitarios. Él saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68, 4, 5, 6. En Proverbios 23, 10 y 11 encontramos una promesa de protección. No remuevas el término antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Proverbios 23, 10 y 11. Jeremías 49, 11. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí te confiarán tus viudas. Jeremías 49, 11. Deuteronomio 10, 16, 18. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido.
Deuteronomio 10, 17. Primero Pedro 5, 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primero Pedro 5, 6 y 7. Salmos 37, 23 hasta 25. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando callare, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Salmos 37, 23 hasta 25. En Salmos 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27, 10. Deuteronomio 4, 29 hasta 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oirás su voz, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso. Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deuteronomio 4, 29 hasta 31. Isaías 41, versículo 16. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Se secó de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Isaías 41, 17. Salmo 43, 4 y 5 dice: y encontraré al altar de Dios, a Dios mi alegría, mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. Salmo 43, 4 y 5. 1 Samuel 12, versículo 22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre,
porque Jehová ha querido haceros pueblos suyos. 1 Samuel 12, 22. En Romanos 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. Y Jeremías 33, 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Sin duda, la deserción es una de las experiencias dolorosas por las que podríamos pasar. Es algo que es difícil de compartir con los demás y con frecuencia no es fácil de tratar incluso en la iglesia. Pero las promesas de Dios en tiempos de deserción son para todos los que hemos sufrido a manos de quienes nos rodean. No importa si fue tu marido quien te abandonó y te dejó a ti y a los niños. No importa si fue tu mujer que te abandonó y se fue con tu mejor amigo. Y no importa si fueron tus padres los que desertaron y te dejaron solo en un lugar extraño. Las promesas de Dios en tus tiempos de deserción son verdaderas y puedes contar con Jesús. Hará lo que prometió que haría, porque no es hombre para que mienta. Lo que sí importa es que clames al Señor. Pídele que te ayude y luego confía en Él para que haga lo que ha prometido que hará. Yo personalmente puedo testificar y decirles que nuestro Dios es fiel y que sé por experiencias de primera mano que todo esto es cierto y que el Señor nunca te desamparará, te dejará ni te maltratará. Soy el pastor Steve y nuestra iglesia es la Viña de Gracia en La Calera, Colombia. Los invitamos a unirse a nosotros, si pueden, mientras continuamos en nuestros servicios y tiempos de adoración. Así que hasta la próxima, que el Señor rico te bendiga, te prospere y te mantenga a salvo mientras lo sigues diligentemente. Hasta la próxima.